días a todos. Os recordamos el canal de preguntas en Telegram, @preguntasfwr. Y ahora mismo va a hablar Pablo González sobre una charla sobre pentesting. Pablo González trabaja en Telefónica Digital España. Es escritor de varios libros como Metasploit para Pentester, Pentesting con PowerShell. Y también ahora su nuevo libro, que es un poco más avanzado, orientado sobre todo al desarrollo y a exploiting. También es cofundador de Flu Project y fundador de Hackers Club. Y sin más dilación, Pablo. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida y deciros que qué bueno que estéis aquí un sábado a las 10 en Kinépolis para empezar a hablar de pivoting y túneles y cosas de estas. En primer lugar, también quería dar la enhorabuena a la gente de los conejos, ¿no? Que es como si los conocemos, por haber hecho este track que es tan interesante y que aporta tanto valor a la gente, sobre todo que está introduciéndose en el mundo de la seguridad, y es algo que hace años pues, había gente que demandaba, ¿no? Entonces yo creo que es un acierto por parte de Rutez y por parte de este grupo de chavales que forman el blog, pues haber montado esto, ¿no? Haber montado un track donde la gente puede venir a iniciarse en ciertas temáticas, y que creo que incluso a los que llevamos un poquito más de tiempo, pues también nos viene muy bien, sobre todo para recordar, incluso para aprender también, porque todos podemos aprender. Así que bueno, vamos a ver de qué va esta charla. Y es que voy a hablar del pivoting. El pivoting es una técnica que utilizamos, que se utiliza prácticamente en todas las auditorías internas, sobre todo de sistemas, en las que tenemos que, una vez que accedemos a una máquina, que hemos comprometido una máquina, tenemos que acceder a otras máquinas o podemos acceder a otro tipo de redes que existen en la organización. Entonces, es una técnica que debemos conocer. Hay muchas formas de llevar a cabo un pivoting, por lo cual vamos a ir viendo a lo largo de la charla pues, distintas técnicas. Lo he dividido por capítulos. Capítulo 0, pivoting con túneles SSH. Es bastante interesante porque generamos un túnel con la máquina comprometida, por lo cual el tráfico va cifrado, y a partir de esa máquina empezamos a dar saltos, como si fuéramos Super Mario, empezamos a dar saltos y vamos de máquina en máquina generando túneles que nos protege pues, la información. Y sobre todo también que la máquina que recibe la conexión va viendo que la conexión viene de la máquina anterior, por lo cual también nos va a ayudar a evitar temas de rastreos. El capítulo 0 se divide en 3 partes. La segunda parte es, vamos a meter a Metasploit aprovechando el túnel que hemos creado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a aprovecharnos de esto para utilizar Metasploit. Y el capítulo C, vamos a poner un ejemplo muy sencillo en el que vamos a utilizar diferentes saltos. Vamos a utilizar 2 máquinas comprometidas para llegar a una tercera. Entonces, si mirásemos las conexiones con las máquinas, veríamos que la conexión siempre es con la previa, lo cual es algo que nos interesa, ¿no? Porque para poder llegar a nosotros, pues tendríamos que ir haciendo un proceso inverso de conexiones. Bien, luego vamos a hablar también del port forwarding. ¿Vale? El port forwarding, que lo veremos en el capítulo 0 aplicado a SSH, y lo vamos a ver también de una manera más sencilla. Lo vamos a ir simplificando todo. Entonces, con Metasploit vais a ver que el port forwarding es bastante sencillo, se integra muy fácil y lo vamos a trabajar. Y en el capítulo 1, la segunda parte, es el tema de enrutamiento. No solamente podemos hacer port forwarding, sino también podemos enrutar, por lo cual ampliamos todo el espectro de puertos y también nos interesa bastante, es bastante interesante. En el capítulo 2 vamos a trabajar con port forwarding sobre Windows, mediante la interfaz por proxy que tenéis en todos vuestros equipos Windows. Entonces, bueno, vamos a aprovecharnos de eso para que Windows se convierta fácilmente en un pivoting. Y bueno, veremos también que hay una implementación en Metasploit del port proxy y podemos hacerlo. Bueno, ¿qué es el pivoting? Pues que, como veis aquí, no es más, o como he comentado, es una técnica que empleamos en el pentesting para, una vez llegada a una máquina comprometida, poder acceder desde esa máquina a otra. ¿Y nos aporta ventajas? Pues sí, nos aporta bastantes ventajas. Por ejemplo, la evasión de firewall. Imaginaos que hay una barrera en la que una serie de máquinas
pueden pasar desde una IP, pero nosotros no. Bueno, pues si comprometemos una de las máquinas que sí están en esa lista blanca y pueden pasar a través del dispositivo, podríamos hacer una evasión. Podemos evadir la detección, podemos hacernos pasar por otra máquina, ante otra máquina, lógicamente esto va derivado de primera, y evitar el rastro, o que el rastro sea más complejo, porque tenemos que ir hacia atrás viendo conexiones y logs. Entonces, como esto es un taller o son charlas prácticas, lo que vamos a hacer es prácticamente ir directamente al juego. Entonces, marcamos este escenario, esto lo tenemos que tener bastante claro. Vamos a tener 3 máquinas, realmente vamos a tener 4, ¿vale? Y en la máquina A va a ser un Kali, que tengo, bueno, ahora lo enseño. Máquina A es un Kali, máquina B va a ser otro Linux, máquina C va a ser otra Linux, y la máquina D, que no está aquí, va a ser un Windows. Entonces, el objetivo que tenemos es algo así. Es decir, primero, acceder a la máquina que está ahí en medio de las dos redes, la que tiene la interfaz 10.0.0.2. Vamos a acceder desde la 10.0.0.1 a la 10.0.0.2. La parte de explotación, esa no la vamos a saltar, vamos a entender que ya tenemos esa máquina comprometida. Vamos a utilizar la de pivote para, mediante el túnel SSH, acceder a la 11.0.0.2 y de ahí llegar a la 11.0.0.3, que es la máquina Windows. Esto es el esquema del primer ejemplo que vamos a hacer y lo vamos a construir por partes. Cuando utilizáis el SSH tenéis una opción que es el -L mayúsculo, ¿vale? Como veis ahí, en el cual es muy sencillo de utilizar. Si os fijáis en el ejemplo de arriba, dice puerto 2222. Ese es el puerto que en local vamos a atar, ¿vale? En nuestra máquina, en la máquina Kali en este caso, vamos a abrir ese puerto, nos vamos a quedar a la escucha en nuestra interfaz local y lo que vamos a hacer es conectarnos a la 11.0.0.1, que era el que estaba en medio, si recordáis, era el Linux que estaba en medio, y cuando ese Linux que está en medio reciba la conexión al puerto, perdón, cuando yo envíe por mi puerto 222 tráfico, eso se va a redirigir directamente a través del Linux que está en la 11.0.0.1 y lo va a enviar al puerto 22 de la 11.0.0.2. Es decir, si volvemos al esquema este, lo que dice esa línea es el 10.0.0.1 tendrá un puerto local, que es el 2222, según ese esquema. Cuando envíe tráfico por ahí, ese tráfico pasará por la 10.0.0.2, porque lo estoy indicando, aunque ahí pone 11.0.0.1, pero es 10.0.0.2, lo estoy indicando ahí, y la orden dice que el tráfico que pase por esa máquina donde pone Pablo @ pues lo reenvíe a la 11.0.0.2 al puerto 22, por lo cual llegará a esa máquina que está en una red a la cual yo no tengo conectividad de primeras, gracias a que el pivote está ahí. Y estoy ya creando mi primer túnel SSH con port forwarding. Bueno, si nos fijamos en la tabla de conexiones, tenemos en nuestra interfaz local precisamente ese puerto, el 222, a la escucha. ¿Vale? Entonces, como no hay nada mejor que verlo para entenderlo, pues vamos a verlo. Bueno, el esquema de máquinas, aquí vais a ver que hay unas cuantas máquinas y voy pasando de un lado para otro. Pero eso es sencillo. O sea, el esquema que tenemos que seguir es, esta es mi Kali, yo quiero llegar a una red 11, donde hay una serie de máquinas. Lógicamente nosotros no tenemos conectividad, ¿vale? No podemos llegar al Windows 7 en este caso. Tenemos aquí el primer pivote, que es la primera máquina Linux, que no se ve, pero bueno, se ve mucho, pero no nos hace falta. Esta es la 10.0.0.2 y por otra interfaz tiene la 11.0.0.1. Aquí tenemos la 11.0.0.2, veis que van hacia la derecha, voy pasando por las máquinas de forma consecutiva. Es el camino que vamos a seguir hasta llegar a esta de aquí. ¿Vale? Hasta que lleguemos a esta de aquí, que vamos a ir abriendo el FTP. ¿Vale? Entonces, este es el camino, van secuenciales. Entonces, lo primero, vamos a entender qué es esto del port forwarding a través de SSH. Cuando nosotros ponemos algo así, ¿vale? Imaginar que está comprometida, tenéis acceso a la máquina, etc. Cuando nosotros ponemos algo así,
lo que estamos diciendo es, yo me voy a conectar a la máquina 10.0.0.2 y esa máquina me va a hacer forward cuando le lleguen peticiones a la máquina 22. O sea, perdón, a la máquina 22, al puerto 22 de la máquina 11.0.0.2, que esa corresponde con el segundo Linux. Entonces yo accedo, estamos en esta máquina, como veis, tiene dos interfaces, la 10 y la 11, y lo que vamos a hacer es abrirnos otra consola, ¿vale? Y mirar, ahí. Entonces todo el tráfico que yo envíe por ese puerto local no va a llegar a la máquina esta de aquí. O sea, va a llegar, pero no me va a conectar a esta máquina. Lo que me va a hacer es reenviar a través de esa máquina por un túnel con la máquina 11.0.0.2, que es la que hemos colocado, bueno, lo he cerrado, pero lo enseño otra vez, que es la que hemos colocado aquí. ¿Vale? Eso es el forward. Entonces, cuando yo coja y me conecte al 222 con otro usuario incluso, bueno, máquina comprometida, entender eso así. Claro, tenemos que poner aquí la interfaz local. Y fijaos, me pide una contraseña. Y esta es otra máquina, totalmente distinta. ¿Vale? Esta máquina de aquí se correspondería con el tercer, o sea, con el segundo salto que vamos a llevar a cabo. Bueno, como veis, una interfaz de red, la conexión es la 11.0.0.2 y estamos ahí. Este es el primer paso para entender el SSH con túneles y por forwarding. Volviendo al guión, vamos a ver la segunda parte del capítulo. Vamos a meter a Metasploit en el túnel. Y fijaros que dice, no es necesario ninguna cosa extra, ¿no? Porque lo que necesitamos ya lo tenemos. Tenemos un puerto escuchando en el 222, un proceso escuchando en el puerto 222 y lo que enviamos por ahí va a pasar por la primer Linux y va a llegar al segundo Linux. Entonces, sería tan sencillo como los que habéis manejado en Metasploit, puedes aplicar en rhost, fijaros qué interfaz, 0000, es decir, cualquier interfaz de la máquina. O podríamos poner directamente 127.0.0.1. Y en el rport, pues el puerto que hemos creado en nuestra máquina local, donde tenemos que enviar todo el tráfico y al forward se hace por detrás. De forma gráfica sería algo así. ¿Vale? Veis que ahí pone 000 en rhost, el rport no corresponde con el del proceso del FTP, pero porque las reglas de forward que hay por detrás ya lo van a hacer. Van a llegar al puerto 21 en el caso del FTP que tenemos en Windows. Como esto, de nuevo digo, no hay nada mejor que verlo para entenderlo, pues ahora lo vamos a hacer. Pero antes se nos va a presentar un problema, entre comillas un problema. Y es este, el problema del payload de tipo bin. Claro, pensar que estamos saltando, ¿vale? Lo que estamos haciendo es coger de la máquina 10.0.0.1, llegar a la 10.0.0.2, eso va a reenviar a otro puerto de la 11.0.0.2. Tendremos que configurar una nueva regla en la 11.0.0.2 para que el tráfico que nos llega lo reenviemos a la Windows 7. Por lo cual vamos a tener dos reglas de forward, cada una en una máquina. Y utilizaremos dos saltos en este caso. Entonces, hay un problema. Cuando lleguemos a explotar la vulnerabilidad de la 11.0.0.3 haciendo esos dos saltos, lo normal es que si el payload de tipo bin se nos quedará ahí a la escucha en un puerto y no tendremos una regla de forward para llegar a ese puerto, porque tendremos la regla preparada para llegar al puerto 21, que es donde estará el FTP del Windows 7, esperando para ser explotado. Pero el payload se quedará a la escucha en un puerto distinto al 21, por lo cual tendré que generar una nueva regla. Esto es importante. Entonces, ese es el problema de este tipo de port forwarding. Pero luego vamos a ver que si hacemos, en vez de port forwarding, hacemos enrutamiento, pues el problema desaparece, porque tenemos amplificación de puertos. Pero bueno, esto lo vamos a ver después. Entonces, vamos a hacer dos demos seguidas, que es esta. Vamos a meter a Metasploit en el túnel, pero antes vamos a preparar el escenario para dar dos saltos, ¿vale? Para generar dos saltos. Entonces, vamos a ello. Me voy a cargar pues la regla que tenemos aquí. Si la máquina no se me queda pillada. Que puede ser que sí. Que se quede pillada.
Ahora. A ver si hemos perdido. Sí. No, está bien. Vale, pues vamos a generar la primera regla. De nuevo usamos el puerto 2222, pero podréis usar cualquiera, nos da igual. Vamos a enviar el tráfico a esta IP local, que es la de la máquina que está en medio, la del pivote, puerto 22, y aquí 10002. Esta es nuestra primera regla de forward. Nuestra segunda regla de forward, ya que ya somos capaces de llegar hasta la máquina segunda, la segunda Linux que veíamos ahí, la 11002, pues la segunda regla vamos a crearla dentro de esta máquina, es decir, generaremos, perdón, que me he equivocado, aquí. No lo vamos a reenviar al 222, porque ahí sí que hay un proceso. Vamos a enviar al 2223, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las peticiones nos interesan ahora que sean reenviadas, que cuando lleguen a la máquina que está en el pivote, la cojamos, el primer pivote, cojamos en el 2223 y lo reenviemos a otro puerto de la máquina final, del Windows 7. Entonces lo vamos a colocar así. Y ahora lo explico. Puerto 21. ¿Vale? Esto es, le estamos diciendo, pues en la máquina que está en la 1102, cuando le llegue una petición que venga del 223 de la máquina HCA, pues lo va a reenviar al puerto 21 de la máquina 11003. Es el segundo pivote que estamos construyendo. ¿Vale? Entonces ahora mismo estamos aquí. ¿Qué ocurre? Que si yo pongo aquí un TCP/DAM, por ejemplo, para que lo veáis bien, y digo que me filtre las peticiones al puerto 21, cuando nosotros hagamos peticiones al puerto 21 de esta máquina que está a 2 saltos de nosotros, deberían pasar por aquí, ¿no? Porque este es un pivote, es el segundo pivote. Debería pasar por aquí, por lo cual ahí la ponemos a la escucha. Vamos a abrirnos en una consola Metasploit para configurar un módulo, utilizar nuestro port forwarding de 2 saltos y llegar hasta la máquina Windows 7 pasando primero por la máquina HCA y segundo por el segundo Linux, que es el que acabamos de configurar. Entonces, en este caso, bueno, hay una vulnerabilidad puesta en el Windows 7, bueno, set rhost. Y en rport, fijaos que ponemos el 2222. Fijaos que es local todo. ¿Por qué? Porque tenemos, como hemos dicho antes, esto montado aquí. Y a partir de ahí ya está todo encadenado. Ponemos el payload. Y ponemos el LPOR, bueno, nos vale ese. Bueno, si todo va bien, fijaos, envía y dice no hay sesión. ¿Por qué no hay sesión? Si todo ha ido bien, que no ha ido bien, así que vamos a repetir. Lanzamos de nuevo. Y ahora volvemos. Ahora sí, si todo ha ido bien, fijaos que hay un nuevo proceso en el 4444. Ese es el payload que hemos configurado. ¿Vale? Ha funcionado, el exploit ha llegado hasta allí y ha funcionado. Y es más, el tráfico ha debido pasar, por lo cual, como hemos puesto el TCP/DAMP en el segundo pivote, tenéis que ver aquí tráfico que viene de la 11002 hacia la 11003 al puerto del FTP. La 11002 era el segundo pivote. Entonces, fijaos cómo se va también el tráfico enmascarando, ¿no? Bien. ¿Por qué no hay sesión? Claro, porque mi regla de forward apunta a que el desenlace de todo es el puerto 21 de la máquina Windows 7, no es el puerto 4444. Y mi payload me está esperando en el 4444. Por lo cual yo tengo que ahora coger este módulo, por ejemplo, el handler, configurar el payload
LPort, sí. ¿Y qué rhost? Sí, lo adivináis, el 127.0.0.1. Pero hay una cosa que no hemos cambiado, que es la regla de forward. Hay que cambiarla. Esta regla de forward a nosotros ya no nos vale, la anterior, justo la anterior. Ahora tiene que apuntar al puerto 4444. ¿Vale? Entonces simplemente cambiamos esa regla. Y si todo va bien, que no parece. A ver. A ver si se nos ha caído el proceso. No, ahí sigue. Entonces, a ver. A ver que me he equivocado yo en alguna regla de estas. Vamos a ver. No, está bien. Y esto... Sí, perdón. Está mal, está mal. Y nadie me lo ha dicho. Muy mal. A ver, puerto 222, acordaros. ¿Dónde está el pivot? O sea, ¿dónde está el pivot? ¿Dónde está la entrada? La entrada está en el 222. ¿Vale? Entonces tenemos que cambiar. Aunque el destino está en el 4444, mi origen es como si lo enviase a través todo del 2. Es transparente el forward por detrás. Entonces, ahora, cambiando esto, sí cogemos la sesión. ¿Vale? Justo. Tenemos la sesión, estamos dentro del Windows 7. Bueno, y hemos pasado por 2 saltos. ¿Vale? Todo tunelizado con SSH y haciendo por forwarding. Vale, pues cerramos la sesión. Fijaos lo que nos ha costado llegar a la sesión y la cerramos en un momento. No hemos aprovechado mucho, pero bueno, vamos a continuar. Y llegamos al capítulo 1. Capítulo 1, vamos a simplificar todo esto un poquito. Entonces vamos a utilizar el port forward, que viene integrado en el Meterpreter. Y vais a ver que esto pues, simplifica bastante las cosas. ¿Por qué bastante? Porque solo tenemos que aprender el concepto, lo tenemos. Entonces la herramienta lo que nos proporciona es, una vez que tenemos un Meterpreter en una máquina, podemos utilizar ese Meterpreter para realizar port forward. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Hay un comando dentro de Meterpreter que, fijaos, tiene una serie de opciones: añadir, eliminar, listar. Yo puedo añadir una regla que diga lo mismo que he hecho ahora. Envío el tráfico por un puerto local mío, ese tráfico se reenvía a través de la máquina donde está el Meterpreter, y la máquina donde está el Meterpreter me lo envía a un puerto y a un destino, una IP destino que yo elija. Entonces, pues es bastante sencillo. Queda algo tal que así, una de las reglas. ¿Vale? Por ejemplo, añadir una regla donde mi puerto local sea 445, yo envíe todo el tráfico por el 445, el puerto destino sea el 445, es decir, el Meterpreter reenvíe el tráfico hacia el 445 de la máquina 10.0.0.3. Ese es un ejemplo. Entonces, vamos a hacer una pequeña demo también de esto. En este caso, para llegar directamente al escritorio remoto del Windows 7, por ejemplo. Entonces, para ello vamos a generar una especie de una simulación de que tenemos un Meterpreter en el primer pivote en esta máquina Linux. Para ello, sobre todo para el que nunca ha visto un Meterpreter ejecutándose en Linux, que también existe, ¿no?, la posibilidad, lógicamente. Vamos a configurar el handler primero. Y luego por aquí
¿vale? Entonces, simulamos que tenemos una sesión, que la tenemos, y esta sesión está ejecutándose sobre Linux en la máquina con la interfaz 11001, ¿vale? Es el primer pivote. Estamos dentro del primer pivote, es decir, dentro de esta máquina. Entonces, en este punto tenemos este comando y vais a ver que es mucho más sencillo de lo que hemos hecho antes. "-L", vamos a marcar un puerto, por ejemplo, el 2225. Vamos a decirle que el tráfico nos lo reenvía al 3389, que es el puerto del escritorio remoto, de la máquina 11003, que es el Windows 7, en este caso. Y me faltaba meter aquí el añadir. Si listamos las reglas, tenemos ahora esto. Entonces, si me voy a un terminal, puedo ver ahí está. Cuando envíe tráfico al 2225, eso va a llegar al Meterpreter que tengo en la máquina del primer pivote y lo va a reenviar al escritorio remoto, al puerto del escritorio remoto de mi Windows 7. Por lo cual, si utilizo el RDesktop, que viene con Kali, que es una herramienta para conectarnos por escritorio remoto a otros sistemas, pues, ¿qué tendría que poner? Pues, por ejemplo, 127.001.225. Envío todo por ahí. El forward lo hace Meterpreter y le llegaría a la máquina Windows 7. Debería ser así, ¿no? Y parece que sí, ¿no? Llegamos a través, si ponéis un sniffer en la máquina Windows 7, todo llega a través del que está en medio, la IP, ¿vale? Del de medio. Bien, este es el segundo, o sea, este es el tercer caso y vamos con el capítulo, bueno, el 1,5. El comando route. Está bien lo del port forward, está bien, pero al final nos quedamos que tenemos que ir construyendo reglas para llegar a los puertos que a nosotros nos interesan. Lo podemos simplificar. Podemos hacerlo más sencillo. Es decir, podemos ampliar todo el espectro de puertos y decir, no, vamos a trabajar o que Meterpreter trabaje como una herramienta para enrutar el tráfico. Es decir, el que está en medio, que está entre una red y otra, que actúe para poder llevar mi tráfico de la red 10 a la red 11. Entonces vamos a hacer otro ejemplo donde utilicemos esta posibilidad. Utilizando el propio, vamos a borrar las, bueno, no hace falta. Utilizando la propia sesión que tenemos ya, fijaros, aquí tenemos el comando, tenemos una serie de opciones, ¿vale? Entre ellas, bueno, añadir rutas, eliminar rutas, imprimir rutas, y luego el comando get es interesante porque cuando tenéis varios pivotes o tenéis varias rutas, podéis indicarle una IP y os dice a través de qué sesiones de Meterpreter va a pasar. Imaginaos que tenéis 2 saltos y tenéis una IP que está atrás de esos 2 saltos. Entonces os va a decir, pues para llegar a esta máquina tenéis que pasar por la sesión 5 y para la sesión 6 o por la sesión que sea. ¿Vale? Está bien el comando este. Bueno, pues vamos a añadir la ruta. Ruta 11, o sea, red 10, 11, perdón, 255, 255, 255, 0, por ejemplo. Y la sesión, esto es importante. Esta es la sesión que tenemos ahora mismo en nuestro Meterpreter. ¿Vale? Le estamos diciendo, cuando quiera enviar tráfico a través de Metasploit a la red 11, que desde fuera ya hemos visto que no podemos llegar, ¿vale? Con el port forward que hemos hecho antes sí, pero sin reglas no. Pues ahora sí que voy a poder enviar cualquier petición a través del Meterpreter que tengo. Entonces, para verlo, vamos a utilizar un módulo que hay en Metasploit que simplemente se va a conectar al puerto 445 de la máquina Windows, lo vamos a configurar así, y va a ver lo que podemos mostrar. Si no, se nos ha apagado la máquina. Está ahí. O si no, se nos ha tostado el Meterpreter, que también se puede tostar. Bueno, no, ha llegado.
Ese es el resultado. Es decir, hemos llegado a una IP que no podemos llegar gracias al enrutamiento que ha hecho Meterpreter por nosotros. Otra forma de pivotar. ¿Vale? Entonces, si podemos hacer peticiones al puerto 445 de la máquina 11003 a través de mi tabla de enrutamiento de Meterpreter, puedo hacerlo a cualquier puerto. Y podemos lanzar el exploit directamente y podemos hacer lo que queramos. Estamos pivotando. Bien, pues ahora ya, llegando al final, vamos a ver el capítulo 2. Y es que hemos utilizado pivotes que son máquinas, en este caso Linux. En el caso de Metasploit nos va a dar igual que sea un Linux, que sea un Mac o que sea un Windows. El forward y el enrutamiento lo vamos a hacer igual. Pero lo vamos a hacer manualmente sobre Windows, ¿vale? Porque Windows tiene una interfaz, que es el port proxy, que nos permite configurar ese tipo de reglas de forma nativas en Windows. Si tenéis Windows XP, que espero que nadie lo tenga a estas alturas en esta sala, pero bueno, si lo tenéis, os encontráis una máquina de estas, pues hay una serie de problemas con el port proxy y hay que tener habilitada una serie de cosas. Pero tanto en Windows Vista 7, 8, 8.1 y Windows 10 viene nativo y no hay ningún problema con ello. Entonces, vamos a utilizar el comando netsh para añadir este tipo de forward. Hay 4 parámetros que tenéis que conocer. Listen address es la interfaz, siempre son los mismos parámetros. Interfaz por la que voy a escuchar. Puerto por el que voy a escuchar en local. Dirección a la que me voy a conectar y puerto al que me voy a conectar. ¿Vale? Después de ese forward. O sea, es origen del forward y destino del forward. Dirección y puerto, en ambos casos. Muy sencillo. Entonces, vamos a hacer la demo. Esta es la última demo ya. Y para ello vamos a generar... Vamos a cambiar un poco el escenario. Vamos a ser un poco más atrevidos y vamos a hacerlo un poco más complejo. Entonces, vamos a ver. Esto lo vamos a cerrar. Me cargo las reglas de forward. Y voy a utilizar... Lo que sí voy a reutilizar es una regla de forward aquí que apunte a esta máquina de aquí. ¿Vale? Fijaros. En el 222 mío local me quedo a la escucha. Cuando a la máquina 10002 le lleguen peticiones mías, lo tiene que reenviar al puerto 3333 de la máquina 11003, que es la máquina Windows 7. ¿Vale? Eso ya, a estas alturas de la charla, lo domináis. Tenemos acceso. Y ahora tenemos que crearnos aquí las reglas. Como veis, en blanco, no hay nada. Nos añadimos una regla. Tener en cuenta que esta máquina va a recibir tráfico a través de este túnel, ¿vale? Tráfico mío que va a pasar por la máquina HCA, que es la que está en medio siempre, y lo va a reenviar, en vez de al segundo Linux, le va a reenviar ahora al Windows 7 en el puerto 3333. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es poner listen address, que aquí nos va a dar un poco igual. Voy a poner 00, cualquier interfaz por la que nos llegue la petición. Listen port. Aquí sí tenemos que poner el 3333, es donde vamos a estar escuchando. El connect address va a ser el 11002, es decir, voy a reenviar el tráfico que me llega por el 333 desde Windows al segundo Linux, el que antes el segundo pivote, pues ahora lo voy a utilizar como segundo en máquina, como máquina de destino, perdón. Y connect port. Y vamos a poner, por ejemplo, el 21 o el 80. Bueno, el 80, que es un servidor web y así veis cómo traza todo. Bueno, ahora tendremos que tener ya la regla creada. Ahí la veis. Y si todo nos va bien, en la máquina 11002, que es el destino, como veis aquí, tiene que haber, o hay, mejor dicho, un servidor web. Entonces tendríamos que ser capaces de llegar. Tener en cuenta que nosotros tendremos que enviar siempre el tráfico
Stat. Tendremos que enviar el tráfico aquí. Bueno, no sé cuál he creado al final. No, he creado esta. La última, ¿no? Creo que sí. Sí, el 222. Entonces, vamos a irnos aquí, 127.0.0.1, 222. Y tendríamos que saltar por el primer Linux que hemos utilizado de pivote siempre, luego por el Windows, que hemos configurado como un nuevo pivote a través del port proxy, y luego llegar a la máquina del segundo Linux. Parece que sí, parece que sí. Vamos a poner, de todas maneras, en esta máquina de aquí, un tcpdump eth0 tcp port 80. ¿Vale? Y veis cómo están llegando las peticiones. Y lo que es interesante es 11.0.0.3. Vienen del 11.0.0.3, que era de Windows 7. Por lo cual, a esta máquina le están llegando las peticiones como si fuera de Windows 7. Vale, pues esta es la última demo. Y vamos a, como todo en esto del mundo de la ciberseguridad se puede simplificar, lo interesante es conocer cómo funciona por debajo las técnicas, lo que está ocurriendo por debajo. Al final vais a tener un montón de herramientas para poder hacer esto. Incluso con el Netcat o con el SOCAT. O sea, al final, hoy en día hay muchísimas herramientas que permiten hacer distintos tipos de pivoting. Incluido Metasploit. Metasploit tiene un módulo de port proxy que además desarrolló en el framework oficial, en el GitHub oficial. Podéis descargaros la versión de Metasploit que viene con este módulo que hizo pues mi amigo Borja Merino, que ha escrito el libro conmigo de hacking con Metasploit avanzado. Y él implementó, por ejemplo, el port proxy para que lo utilicéis con Metasploit de manera muy sencilla. Así que, pues como veis, al final todo se puede simplificar, pero lo interesante es lo que está por debajo. ¿Vale? Que conozcáis cómo funcionan las cosas por debajo, que es lo que realmente es interesante. Luego tendréis a vuestro alcance un montón de herramientas. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, comentáis y gracias por estar aquí. Sí, vale. Bueno, en el canal de Telegram no ha llegado ninguna pregunta, así que lo he dicho, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y le facilitamos algún micro. Parece que nadie se anima. Están dormidos todavía. Están dormidos. Bueno, pues nada, quería aprovechar, Pablo, para darte las gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros. Muchos de los miembros del blog somos alumnos de tus cursos, vamos a tus cons. Y bueno, es un placer que estés con nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Y bueno, ahora viene la siguiente charla, que es sobre auditoría en aplicaciones iOS. Quiero también aprovechar para recordaros que esta noche habrá una fiesta después de la RUTEC. Va a ser en la Sala Morocco, en la calle Marqués de Leganés, número 7, ¿vale? En Madrid. Si vais con vuestra pulsera podréis tener una consumición gratis.